No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti. Ezequiel capítulo 9, versículo 4 dice así. Voy a leer en dos versiones. La primera, la versión conocida, Reina Valera, y la siguiente, la nueva traducción viviente que voy a leer. La palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen, que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. En la nueva traducción viviente dice, y le dijo, recorre las calles de Jerusalén y pon una marca en la frente de todos los que lloren y suspiren por los pecados detestables, repugnantes que se cometen en la ciudad. Padre, te doy gracias una vez más en esta mañana. Señor, te bendecimos por tu presencia, por tu amor, por tu gracia, por tu bendita misericordia, Señor mi Dios, porque grande es tu misericordia, Señor mi Dios, en esta mañana. Una vez más te ruego, Señor mi Dios, que tú me guíes, que tú me dirijas, Señor, en este tiempo de predicación, de exhortación de tu santa, poderosa, bendita palabra, Señor. Padre, glorifícate en este día, Señor mi Dios. Háblanos, Padre de la gloria. Padre, trae ese discernimiento a nuestros corazones para entender tu palabra, Señor, al llamado tuyo que tú nos haces en este día, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor mi Dios. A ti sea la honra, la gloria, la alabanza, Padre mío, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Bendito el nombre del Señor. Póngase cómodo ahí, tome su asiento, bendito el nombre del Señor, que vamos a arrancar. Es necesario que se amarren los cinturones, bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amados hermanos, la Biblia nos habla que en los postreros tiempos vendrían tiempos difíciles y peligrosos. Una parte de ella la estábamos viendo el miércoles pasado, ¿verdad? Que en los postreros tiempos vendrían tiempos difíciles y muy peligrosos, bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Eso también lo decía en el libro de 2 de Timoteo capítulo 3, no sé si se acuerdan lo que estábamos estudiando el miércoles. Pero aún más, el mismo Señor Jesucristo profetizó desde el principio, ¿verdad? Que vendrían tiempos difíciles antes del fin del mundo. Y una de las cosas que advirtió y aconsejó para estos tiempos finales, ¿verdad? Está en Mateo capítulo 24, versículos del 12 al 13, dijo, y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. Cuando la maldad se multiplica, se aumenta, nos enfriamos y dejamos de congregarnos, dejamos de amar a Dios, dejamos de orar, dejamos de tener esa comunión con el Señor. Y aquí lo está diciendo claro el Señor, Mateo capítulo 24, versículos del 12 al 13, y dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué pasa?
se enfriará. Bendito el nombre del Señor. Simplemente estoy dando una introducción respecto a los tiempos difíciles que estamos viviendo. Hay mucha gente que no lo ve así. Hay gente que le está viendo que como que todo está normal, todo está tranquilo, no hay que preocuparse, no hay que hacer nada. Pero sin embargo, cuando usted y yo nos profundizamos y leemos la palabra de Dios que fue profetizada para nosotros, para estos tiempos, ¿verdad? Entonces sí que nos preocupa. Entonces sí que nos hace de pensar, en verdad que los tiempos que estamos viviendo no son tiempos bonitos como la gente lo está viendo. Amén, amados hermanos. Jesús lo habló, si cuando puedan ustedes lean el 2 de Timoteo capítulo 3, a ustedes le leen, también lo leen Mateo 24, habla el tiempo final. Pero habla también, ¿verdad?, que antes del tiempo final vienen las cosas difíciles, los tiempos difíciles. La perversión que se iba a levantar en este mundo es tan cruel, que el Señor, por eso es que decide tomar una decisión, que vendrá un tiempo final. Bendito el nombre del Señor. Pero la buena noticia es para la iglesia. Porque recuerden que esto no es para nosotros. Esto es para el mundo. ¿Verdad? La buena noticia para la iglesia, el mismo dice en Mateo capítulo 24, versículo 13, dice: mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ahí directamente el Señor está diciendo, era refiriéndose a la iglesia. ¿Quién es el que persevera en hacer la voluntad de Dios? ¿Quién es el que persevera en obedecer a Dios? Todos ustedes, todos nosotros, la iglesia, tenemos luchas, tenemos dificultades. Pero el Señor está diciendo, más el que persevera hasta el fin, hasta el final, en medio de esas luchas, en medio de esas circunstancias, dice, más el que persevera hasta el fin, ¿verdad? Ese será salvo. Ese será salvo. Hay gente que ha hecho la pregunta que si se pierde la salvación. ¿Han escuchado ustedes eso? ¿Verdad? Y en verdad, ¿por qué dice el Señor aquí esto? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Podemos perder la salvación. No es como la gente dice, ¿verdad? Es increíble como la gente, cuando no se deja de llevar, estudiar de la palabra de Dios, puede creer a otro Juan de los Palotes que salvo siempre es salvo, como le enseña una doctrina, ¿verdad? Tengamos cuidado de no caer en ese engaño del diablo. Por eso hay gente que uno le ve, wow, está en la iglesia, pero está en el otro mundo, está en Júpiter todavía, haciendo todo lo contrario, ¿verdad? Pero es peligroso. El Señor está diciendo, más que el que persevere. ¿En qué vas a perseverar? En la palabra de Dios, mi hermano. Esa es nuestra lucha diaria. Y nosotros tenemos una lucha contra 3 enemigos: la carne, el mundo y el diablo. Usted tiene que entender eso. Tenemos que entender eso. Que si no luchamos espiritualmente, que si no nos levantamos, no nos despertamos, ¿verdad?, probablemente al final puede ser desastroso, lamentable para cada una de nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. Amén. Es por esta razón que la palabra de Dios nos exhorta a mantenernos firmes ante el gran incremento de la maldad, de la perversión sobre los hijos de los hombres en el mundo entero. Ahora, miren lo que está pasando en el mundo entero. Yo creo que los que escuchan noticias, nuestro pastor siempre nos enseñaba que él lee mucho el periódico. Y no para estar pasando el tiempo, sino porque uno se llega a tener cierta información, lo que está pasando en el mundo entero, ¿verdad? En nuestros países. Por ejemplo, ahora mismo, en nuestro país, en Ecuador,
Ustedes, los que están escuchando noticias, saben lo que está pasando, ¿verdad? En ninguna historia de la vida en Ecuador se ha escuchado lo que está pasando ahora. En ninguna historia de ninguna administración, los gobiernos de Ecuador está pasando lo que pasa ahora. Lo último es que ahora se le mata gente, se le ordena matar gente, todo aquel que se opone a ser contra el gobierno. Pero la cosa es que estamos pasando momentos difíciles. Si usted se pone a examinar, Argentina está pasando por una situación política muy grave. Brasil lo mismo. Está ahí Bolivia, está Perú, lo mismo. Ecuador, Colombia, Venezuela, Honduras, ¿verdad? Todos los países. Y si vamos al Medio Oriente, usted ve cómo está ahora de nuevo. Está pero caliente, como dice la cosa. Pero cada país tiene sus serios problemas, ¿verdad? Entonces estamos viendo a nivel internacional, mundial, que la gravedad del problema es fuerte. ¿Ok? Eso está en el mundo. Y ahora, es por eso que Dios está buscando, ¿verdad? Número uno, el punto número uno que vamos a ver, Dios está buscando con lupa, oiga esto, con una lupa, Dios está buscando entre su iglesia a hombres y mujeres para que hagan vallado y se pongan en la brecha delante de Dios a favor de la tierra. Dios no está buscando allá afuera en el mundo porque esa gente no sabe cómo ponerse en contacto con Dios. Es más, Dios lo tiene misericordia, pero los únicos que pueden hablar con Dios, ¿quién es? La iglesia. La iglesia es la única que puede hablar con el Señor directamente, sin intermediario. Ya no tiene que ir a Julanito, ya no tiene que ir a Julanita, ¿verdad? Directamente usted habla con Dios. Y ese es el mayor privilegio que la iglesia tiene, hablar con el Señor. Amén, amados hermanos. Pero en medio de esta necesidad, en medio de tanta perversidad de pecado, de maldad que ha abundado últimamente, ya no hay temor de nada. El Señor está buscando con lupa en medio de la iglesia. Estoy hablando de la iglesia en general, no solamente aquí en Aliento de Vida. Estamos hablando de la iglesia en general. Dios está buscando gente que se ponga en la brecha, gente que se ponga en vez de Él aquí en la tierra, en medio de tanta necesidad, en medio del pecado que ha abundado, en medio de tanta perversión de pecado. Dios está buscando hombres y mujeres que se pongan en la brecha, a interceder, a clamar, a orar, a gemir delante de Dios por la tierra. Bendito el nombre del Señor. El Señor más que nunca está llamando la atención a su iglesia. Y cuando la iglesia está desconectada, mirando a los pajaritos, mirando a los aviones, mirando los billetes, a ver cuántos billetes yo hice esta semana, a ver cuántos hay, 1, 2, 3, y verá, y por ahí mismo vamos y terminamos lo que se hizo a la semana. Otros lo ponen bajo del colchón. Sin embargo, mire, el Señor está llamando la atención a su iglesia. Más que nunca yo entiendo que los tiempos están finales, están a la puerta, y el Señor está haciendo un llamamiento de atención a su iglesia debido a la maldad que hay en la tierra, debido al pecado que ha abundado. La gente anda como si no existiera Dios, anda tomando, andan bailando, haciendo sus cosas, ¿verdad? Sin temor a nada, pero no se preocupan de enrectar su vida delante de Dios. No se preocupan, por lo menos vamos a la iglesia, vamos a pedir a Dios que Dios tenga misericordia. Repito, nuestra vida en la iglesia, nuestra vida en relación con el Señor es una lucha permanente. Por eso el Señor dijo, más el que persevera. Quiere decir que usted y yo tenemos una pelea candente cada día. Y no debemos dejarnos de engañar del enemigo. Bendito el nombre del Señor.
¿Estamos acá, amados hermanos? Dios está buscando con lupa gente, hombres, mujeres, que oigan el llamado de Dios, que escuchen la voz de Dios, que le obedezcan a Dios, que entiendan la necesidad del corazón de Dios. Dios está viendo cómo está la condición de la tierra, cómo está la condición de los hombres. Él lo conoce muy bien, Él lo sabe muy bien, y es por eso que está llamando a ser vallado, a ponerse en la brecha. En otras palabras, lo que Dios está llamando es a oración, a interceder, a clamar, porque la única manera de ver mejor las cosas es cuando usted y yo venimos a la presencia del Señor. Allá afuera no hay nada, allá afuera tú te sientas delante de la televisión, o te vas al parque, o te vas a la playa, o te vas al mall. Ahí tú no escuchas nada, ahí solamente tú hayas algo para contentarte temporalmente, bendito el nombre del Señor. Pero lo que sí viene es algo muy fuerte, que amerita que la iglesia abra los ojos, que nosotros abramos los ojos. ¿En qué tiempo estamos? Hay gente que está pensando que va a vivir 1000 años, que va a vivir toda la vida, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Por eso el Señor dijo a uno de los ricos, debido a la riqueza que estaba acumulando: ¿qué haré con tanto? Lo que ya tengo demasiado, no tengo a dónde poner ya lo que viene. Dijo: derribaré, se pone las bodegas, voy a hacerlas más grandes para acumular más. Y en eso estaba, en ese pensamiento, ¿verdad? Cuando el Señor viene y le dice: necio, esta noche te vienen a buscarte. Lo que estaba diciendo el Señor: tú estás pensando en acumular y acumular dinero y dinero y dinero, y no sabes que esta noche te puedes llevar el tululum, como decía mi mamá. Esta noche tú puedes finalizar tu vida. Esta noche te vienen a buscar, le dice el Señor. ¿Y qué pasaría? Cuidado con caer en eso. No estoy diciendo que no tengamos que trabajar. Nosotros tenemos que trabajar, tenemos que hacer nuestras responsabilidades cotidianas cada día, pero la importancia está: ¿a dónde está puesto tus ojos? ¿En el dinero, en las cosas materiales, o en Dios? Hay mucha gente que está puesta las cosas en lo material, en lo terrenal, y nada de Dios, muy poco de Dios, muy pobre de Dios. Y eso es el Señor que está llamando la atención. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Entonces el Señor está buscando gente que se ponga en la brecha. ¿Será usted uno de ellos? ¿Será usted uno de ellos? Bendito el nombre del Señor. Eso usted se lo responde al Padre, a aquel que escudriña los corazones. Amén, amados hermanos. Y la maldad que Dios lo veía aquí en la tierra, Él lo ve como abominación, como detestable, ¿verdad? Dios lo repugna todo esto, el pecado que se está cometiendo en la tierra. Pero lo que Dios está llamando, repito, la atención a la iglesia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos intercediendo? ¿Estamos orando? ¿Rogamos a Dios? ¿Sacamos ese tiempo que el Señor nos está diciendo a ponernos en la brecha por aquellos que están sin Dios y sin esperanza? Ezequiel capítulo 22 versículo 30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciere vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, dice el Señor. ¿Y qué pasa? Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Para que yo no la destruyese. Bendito el nombre del Señor. Dios está buscando esa gente, mi hermano, que ore, que intercede por este mundo, por la tierra, por los países, por esta nación, por nuestras naciones.
que Dios no la destruya. A veces usted ve lo que está pasando, huracanes por un lado y por otro lado. ¿Sabe por qué? Esta palabra vino al pueblo de Israel porque habían caído totalmente en el pecado y en la aberración. Todos se habían apartado del Señor. Y Dios le da la visión al profeta Ezequiel y habla con él y le hace ver y le da esta palabra, ¿verdad? Cuando usted lee todo el capítulo 9 y también lee todo el capítulo 22, es más, todo el libro de Ezequiel, usted va a ver la maldad del pueblo de Israel, ¿verdad? Y por eso Dios le llama a este profeta para recalcarles el pecado del pueblo de Israel. Bendito el nombre del Señor. Ahora, en la traducción del lenguaje actual, veamos este mismo versículo que dice: yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, a alguien que se ponga entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. En este capítulo 22, Dios le muestra, repito, al profeta Ezequiel la preocupación por la conducta moral y espiritual a la que el pueblo de Israel había caído tan bajo, pero tan bajo, a tal punto que Dios quiso buscar a alguien que se pusiese en la brecha y no hubo uno. No halló a uno. En la tanta corrupción de pecado que se había extendido sobre el pueblo de Israel, sobre la iglesia, a tal punto que Dios no pudo encontrar ni siquiera una persona en su pueblo para que retornara al pueblo, a la gente que se había descarriado del Señor. Bendito el nombre de Dios. Ahora, esto llega a ser una tragedia, amados hermanos. Esto llega a ser una tragedia cuando el pueblo llega a ser dominado por la mundanalidad y por la carne, o por el acomodo espiritual en la que llega a vivir. Hay gente que se acomoda tanto en lo espiritual que dice: no, estamos bien, ¿verdad? Ya lloré, ya yo me fui al matutino, ya no tengo que ir más, ya no tengo que orar más nada, ya lloré de mañana, yo no tengo que seguir orando, ¿verdad? Así a veces nosotros estamos, bendito el nombre del Señor. Pero Dios, en su misericordia, Él sigue llamándonos la atención. Gloria al nombre del Señor. Es una tragedia lo que está sucediendo, ¿verdad? Es una vergüenza que Dios no pueda hallar en la congregación, en la iglesia, a alguien que esté dispuesto a interceder, haciendo vallado y poniéndose en la brecha ante la situación desastrosa en la que estamos actualmente. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo estamos actualmente? La situación es caótica, la situación es preocupante, y habrá alguien que dice: yo voy a escuchar, yo sé lo que el Señor dice, yo sé lo que esa palabra, es más, yo leo esa palabra, yo había leído esa palabra, pero ¿cuánto caso hacemos? ¿Cuánto le obedecemos? De ponernos en la brecha, interceder por la tierra como está, la gente caminando sin Dios y sin esperanza. Dice que tiene a Dios, pero sin embargo está lejos de Dios. Por eso el Señor no se equivocó, le dijo al pueblo de Israel: este pueblo de labios me dice que me ama, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué lo decía eso? Porque decían que tenía a Dios, pero sin embargo andaban en el pecado, fornicando, adulterando, tomando, estafando, robando, chismeando, mintiendo, y la gente que cree que tiene a Dios. Amén, mis amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Probablemente Dios nos está hablando en este día a todos nosotros, pero ¿cómo vamos a salir de aquí? Depende de lo que nosotros hayamos escuchado, la palabra de Dios.
No es posible que Dios no pueda hallar a nadie que clame, que ore, que interceda a causa de la decadencia moral y espiritual aquí en la tierra. Es imposible o no es posible que no pueda hallar Dios en la iglesia o en la congregación gente que se ponga en la brecha. Bendito el nombre del Señor. Eso a veces estamos tan lejos que aunque digamos que nosotros estamos haciendo, pero a veces nos falta aumentar un poquito el volumen. Aleluya. Estamos ahora mismo nosotros en una jornada de ayuno y oración, amados hermanos. Todo el mes que resta, todos los días que resta hasta el fin del mes, estamos ahora mismo en una jornada de ayuno y oración. Esta iglesia se caracteriza por hacer todos los años, esta y también en el año nuevo, hacemos los primeros, ¿cuántos días son? Nos toca 20 días. Creo que son 21 días, que lo hacemos también ayuno y oración, ¿verdad? Lo hacemos eso en el año, ¿verdad? ¿Por qué se lo hace eso? Precisamente porque el Señor nos llama a hacer eso. Gente que se ponga en la brecha, gente que haga vallado en la tierra, gente que entienda que eso no es solamente ponerse un sellito o un collar de yo soy cristiano. No, Señor. Gente que obedezca a Dios, su palabra, que vea y entienda la necesidad que el Señor está diciendo, que tenemos que clamar, que tenemos que interceder, que tenemos que ver el tiempo en el cual está tan grave. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Estamos en esta jornada, amados hermanos, ¿verdad? Y hasta el fin del mes estaremos aquí orando, intercediendo, clamando, con ayuno y oración. Yo no les voy a poner un horario para que usted ayune. Probablemente usted no está acostumbrado, ¿verdad? Pero por lo menos usted tiene que hacer algo, ¿verdad? No porque yo se lo diga, ¿verdad? Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, usted va a ver qué tan fácil ha sido, porque hay gente que tiene miedo de ayunar y orar. ¿Cómo? ¿Vas a orar tantos días? ¿Vas a ayunar tantos días? No, tan loco. Y como dicen los dominicanos, y es fácil. ¿Verdad? No, el enemigo, el diablo, es el que le hace creer que no vas a poder. ¿Verdad? Porque entonces cuando usted lee, los siervos del Señor hicieron ayunos 40 días, 40 noches. Amén, amados hermanos. Y ya cuando nosotros vamos viendo que no ha sido nada difícil. Al principio el diablo nos hablaba, decía, wow, no vas a poder tú. ¿Qué? Es mucho, demasiado. Es más, te estás volviendo muy fanático, estás orando mucho, estás ayunando mucho, demasiado. Te vas a arruinar tu vida. El diablo le comienza hablando así, ¿para qué? Para que no lo obedezcas al Señor, para que tú no te pongas en la brecha, para que tú no hagas lo que el Espíritu Santo te está enseñando a través de lo que Dios mismo le establece. Amén. Hay iglesias, mi hermano, que no participan en nada de esto, ¿verdad? Y es por eso que nosotros estamos apelando, haciendo esa misma convocación de la iglesia. Estamos en esta jornada y Dios está buscando hombres y mujeres que se pongan en la brecha a ser vallados, no para venir a buchinchar, no para venir a chismear, no para venir a otra cosa, sino simplemente a derramar el alma delante de Dios. Es una jornada especial que la proclamamos y la declaramos, que los muros de las tinieblas se tendrán que caer en este mes. ¿Sabe usted que este mes está dedicado a Halloween? Halloween se llama, en otras palabras, la fiesta del diablo. Y usted y yo como iglesia, sabiendo, ¿verdad?, qué es lo que se mueve detrás de estas fiestas, que ya lo vamos a aclarar un poco más en la semana que viene, ¿verdad? ¿Qué es lo que se mueve detrás de esto? Nosotros no podemos quedarnos con las manos cruzadas. Si los brujos, los santeros, los hechiceros, ¿verdad?, los agoreros y los satanistas y toda esta gente, ¿sabe este mes en qué están? En ayuno y oración ellos.
Este mes tienen dedicado precisamente para eso. ¿Para qué? El objetivo de ellos es para que se caiga la iglesia, para que se caigan los pastores, para que se caigan los cristianos, para que los cristianos fallen y pequen, para que los cristianos se peleen, para que los cristianos vivan chismeando, bochinchando. En la oración del diablo, el ayuno de ellos, el objetivo número uno este mes es para eso. Ellos están tan concentrados, mire, tan bien organizados, tanto es lo terrible que ellos presentan un sacrificio, y en el sacrificio tienen que ellos obligados a presentar niños al diablo, lo matan, lo sacan los órganos, lo presentan, ¿verdad? Para que el holocausto de ellos sea escuchado, para que lo que ellos están haciendo sea escuchado. Bendito el nombre del Señor. Ahora, usted y yo tenemos que entender que la iglesia tiene poder. La iglesia tiene poder porque Él ha dicho que todo lo que es atado en la tierra es atado en el cielo. El Señor dice eso, que Él está dando autoridad a la iglesia para que lo que la iglesia ata aquí en la tierra, el Señor lo ejecuta, lo hace en el cielo. Y lo que desatamos en la tierra, el Señor lo desata desde el cielo con su poder, porque hay una iglesia que ha escuchado, que ha obedecido y que también entiende la magnitud, cómo los demonios precisamente en este mes se están moviendo, qué están tramando, cuál es el objetivo de ellos, que se caigan familias, que haya muertes, que haya asesinatos, que los matrimonios se fallen, que haya infidelidad en los cristianos. Ese es el objetivo del diablo en este mes. Por eso usted ve que se mueve una atmósfera medio rara en estos meses. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque probablemente la iglesia no estamos haciendo el trabajo que nosotros tenemos que hacer. El Señor nos llama a interceder. El Señor nos llama a clamar. El Señor nos está llamando la atención. ¿Cómo es posible que yo no hallo gente, no veo gente, está diciendo el Señor, en medio de mi iglesia que me entienda, que me comprenda lo que cuán grave es el tiempo que estamos pasando? Aleluya. Los tiempos son difíciles, amados hermanos. Y nosotros no podemos seguir adelante como que nada está sucediendo. Bendito el nombre del Señor. Si es usted, si tú eres una de las personas que el Espíritu Santo te está diciendo, es a ti que te estoy hablando. El Señor no está diciendo eso, es contigo, iglesia. El Señor está hablando, es contigo, no es con la gente de afuera. Entonces le aconsejo algo, amado hermano. Le aconsejo que no escuche a la carne, que no escuche a esa voz del enemigo que está diciendo, oh, ¿cómo vas a hacer? Tú, ¿cómo tú lo vas a hacer? ¿Ah? Te vas a cansar, te vas a destruir tu vida, ¿ah? te vas a esforzarte demasiado. La carne, el enemigo comienza a decir eso. Cuando la iglesia está en la carne, dice, no, eso es demasiado. Te vas a cansar ahí. ¿Ah? La carne de una vez resalta cuando la gente escucha ayuno y oración. Mire, nuestro pastor decía que inmediatamente la gente comienza a aplaudir con las rodillas. Se pone a temblar cuando escucha ayuno y oración. Para nosotros no debiera de ser eso un temor ni un miedo. Para nosotros debería ser un privilegio. ¿Sabe qué? En esos tiempos usted experimenta la gloria de Dios. En esos tiempos cuando usted entiende que es un intercesor delante de Dios directamente, en vivo y en directo, usted entiende que es el hombre que Dios le ha llamado, la mujer que Dios le ha llamado directamente a ponerse en la brecha ante Dios por las necesidades de la tierra. Mire, es un privilegio. Cuando usted va a ir viendo en esos días que se va a poner como un toro, como un león, se va a poner, porque se está conectando no con cualquier cosita, no se está conectando con una corriente eléctrica terrenal,
se está conectando con el Espíritu Santo, que le va a dotar de un poder de no sé de cuántos y cuántos miles y miles de voltios de potencia del Espíritu Santo se darán sobre su vida. Bendito el nombre del Señor. Eso va a ser una bendición para su vida. Va a comenzar a despertarse el anhelo, la sed de estar en esto, mi hermano. Porque hay gente que está en esto y parece que no está. Amén, amados hermanos. Pero cuando tú te conectas, cuando tú te enchuflas, cuando tú te metes en la brecha con el Dios del cielo, no es en vano. Nunca ha sido en vano estar en la presencia del Señor directamente. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Este profeta estaba hablando directamente con el Señor. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Él quiere hablar con tu vida. Él quiere dejar de saber la necesidad que hay allá afuera. Él quiere dejar de saber el peligro que hay cuando nosotros nos apartamos, cuando la gente vive apartada. Pero ¿quién se pone en la brecha? ¿Quién es ese lazo entre Dios y la tierra? Usted y yo, amado hermano. Usted y yo. Aleluya. Amén, amado hermano. Gloria al nombre del Señor. Dale un aplauso al Señor ahí. La carne, el enemigo nos va a soplar al oído. Deja que hagan de ellos. En las iglesias siempre hay solamente un grupo que está en la brecha. Pero sin embargo Dios está llamando a todos. A todos. A la iglesia en general. ¿Verdad? Es que no tengo tiempo. Todos trabajan, hermano. Ahora es que nosotros estamos aquí, este ministerio lleno. Pero yo trabajaba, hermano. Yo vivo más de 30 años acá. Trabajé y mi esposa está aquí en delante. Mi horario de levantada ha sido toda la vida, oiga esto, a partir de las 3:30 de la mañana. Y hay hermanos que se levantan a las 6 y ya vienen en la noche como que si le hubieran dado un knockout técnico en la nuca. Se ponen tan mal, es más que vienen haciendo ojitos para que le tengan misericordia. Mi hermano, cuando vives en la brecha, cuando tú has entendido que eres un hombre y una mujer, que Dios te llamó, tú no puedes descuidarte. Tienes que vivir en la presencia del Señor. Tienes que pelear la batalla. Tienes que pelear contra la carne. Tienes que pelear contra el mundo, porque si no el mundo te va a absorber, la carne te va a absorber y después vas a caminar lo mismo que los demás, haciendo todo pecado dentro de la iglesia, y creen que le está yendo bien y creen que Dios está con ellos. Bendito el nombre del Señor. Cuando usted lea el capítulo de Ezequiel, capítulo 22, va a leer completamente desde un principio por qué Dios tuvo que matar a todos. Lo mató a los padres, a los hijos, a los nietos, lo mató a todos, lo mató a los ministros, lo mató a los profetas, lo mató a todos. Bendito el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque se creían que tenían a Dios, pero vivían en la corrupción de pecado. Tan peligroso es esto, que hay un tiempo donde Dios se cansa, amados hermanos, y ejecuta juicio. Pero para eso el Señor nos está llamando a nosotros como iglesia a ponernos en la brecha, a orar, a clamar, a llorar delante de Dios. Amén, amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Dios puso una señal en la frente de gente que le escuchó, que le obedeció. Veamos en Ezequiel capítulo 9, versículos del 4 al 10. Ezequiel capítulo 9, del 4 hasta el 10. Lo vamos a leer todos. Bendito el nombre del Señor. Dice así: y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen. ¿A quién el Señor le ordenó poner una señal en la frente? A los hombres que gimen y que claman. A los hombres, en otras palabras, a los hombres y mujeres que le obedecen al Señor para este llamado. Aleluya. Amén, mis amados hermanos. ¿A causa de qué?
a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Bendito el nombre del Señor. Y versículo 5, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os tocaréis, y comenzaréis por mi santuario, bendito el nombre del Señor, por la casa de Dios. Amén, amados hermanos. Esta palabra es maravillosa, que nos reflexiona, que nos hace meditar. ¿Ah? Le obedecemos al Señor, gloria a Dios. Pero aquel que no obedece, mire, aquel que no tenía la señal, aquí ¿qué le pasó? Lo mataron. Lo acabaron a todos. ¿Qué quiere decir eso? Los que tienen, los que el Señor pone la señal, ¿verdad? Es una señal de redención para el tiempo final. Pero la gente que no obedece a la palabra de Dios, que sigue como que todo da lo mismo, ¿verdad? Esto no es para mí, ¿verdad? Entonces vendrá un tiempo de mortandad, ya no física, es una mortandad espiritual. A la gente dice, no, que lo hagan allá los hermanos, ellos están ahí, que se lo hagan. ¿Verdad? Bendito el nombre del Señor. Entonces dice el siguiente versículo, dice, y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid, y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande. ¿Qué dijo el Señor ahí? Versículo 9. Le responde al profeta, y ¿qué le dice? La maldad de la casa de Israel y de Judá es ¿qué? Grande sobremanera. Estamos en esos tiempos. Bendito el nombre del Señor. Pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Oiga eso. Y Jehová no ve. Ya si hay gente que dice, aquí mi mujer no me ve, mi marido no me ve. Gloria al muchacho que el maestro se ha muerto. Pero Dios te está viendo. Pero Dios te está mirando. Pero Dios tiene puesta una lupa de día y de noche. Amén, mis amados hermanos. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué más dice? Gloria al nombre del Señor. Lea. Lea duro. Así pues, haré yo. Mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Gloria al nombre del Señor. Amén. Esto sí que es terrible. Dice, veamos del versículo 7. Y contaminar la casa y llenar los atrios de muertos. La orden que había dado el Señor al ángel fue destruir a todo. ¿Verdad? Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré. Mire, ahí estaba el profeta. Cuando estaban en esa mortandad, ¿qué hace el profeta? El siervo del Señor, ¿qué hace? Dice, me postré sobre mi rostro. Esa es la actitud nuestra. La actitud de la iglesia ante el gran mal que nosotros estamos viendo, ¿verdad?
Nuestra actitud es postrarnos delante del Señor, humillarnos y reconocer que estamos al frente de un gran pecado, de una gran maldad, que necesitamos interceder, necesitamos orar, necesitamos llorar delante de la presencia del Señor y pedirle que Dios tenga misericordia por este mundo. Dice, y clamé y dije, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? ¿Usted está viendo que aquí hay un hombre que intercede? Un hombre que clama, que se pone en la brecha sobre el pueblo, sobre la nación. Bendito el hombre del Señor. Y me dijo, la maldad, mire cómo responde el Señor. La maldad de la casa de Israel y de Judá es como, es grande sobremanera. ¿Y usted cree que cuál será la diferencia del día de hoy? ¿Será menos? ¿Será más? Yo creo que es mucho más. Es mucho más grande. Pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad. La perversidad es tan grande porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. ¿Qué cosa? Cuando la gente se pervierte moralmente, espiritualmente, deja de mirar a Dios, deja de escuchar la palabra de Dios, no puede escuchar la palabra de Dios, entonces el enemigo comienza hablando ahí. Así pues, mire lo que dice el versículo 10, así pues haré yo, habla el Señor, mi ojo no que, mi ojo que, mi ojo no perdonará, ni tendrá misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas, y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero y en su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. O sea, terminó matando a todos. Tanto era la maldad era terrible, ¿verdad? En esta gente, que Dios tuvo que decidir hacer eso. Pero lo que en el versículo 4 estamos viendo, lo que dice el Señor, dice, y le dijo Jehová, pasa por medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen, que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Verdad? Qué bueno que Dios, en su bendita misericordia, Él sabe la gente que clama, que llora, que intercede, que ora, que gime delante de Dios. ¿Sabe usted que usted tiene un sello? Un sello que el Señor le pone, es el sello de la redención de Cristo. Nadie lo va a poder quitar, a menos, como habíamos dicho al principio, de que usted decida personalmente, voluntariamente, apartarse del camino del Señor. Así como esta gente se pervirtieron en el pecado. ¿Y qué pasó? El Señor lo terminó. ¿Verdad? A veces el enemigo nos engaña, amados hermanos. Tenga cuidado que no nos pongamos simplemente un apellido o una señal de espirituales simplemente. Tengamos ese cuidado. Por eso el llamamiento del Señor es que nos está llamando a orar, que nos está llamando a interceder. Y cuando oramos, intercedemos, cuando nos ponemos en la brecha, eso es señal de humillación. Cuando Dios nos llama a humillarnos, es el momento de pedir perdón por el pecado nuestro. Por el nuestro, perdón por el pecado de la iglesia, por el pecado de la familia, por el pecado de la gente, por el pecado del gobierno, por el pecado de las naciones, sucesivamente, etcétera y etcétera. Para eso el Señor nos está llamando, bendito el nombre del Señor. Amén, amados hermanos. Ojalá Dios nos ayude, ¿verdad? Y nos revele
la necesidad que tenemos nosotros de interceder delante del Señor. Búsqueme en Filipenses capítulo 2, versículo 21. Vamos a ver también lo que dice aquí. Filipenses capítulo 2, versículo 21. Me llama mucho la atención lo que dice ahí. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Esa palabra como que es medio familiar, ¿verdad? Para con nosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Hoy en el día vemos la gente tan empecinada en buscar todo lo que probablemente lo que se necesita, pero también lo que no se necesita. Pero buscan esto, solucionan esto, el otro y el otro. Personalmente, ¿verdad? Conseguimos, queremos todo lo que hacemos, todas las agendas, nos esforzamos, ¿verdad? Pero muy poco buscamos del Señor, pero muy poco buscamos de la presencia de Dios, pero muy poco obedecemos lo que el Señor, muy poco entendemos lo que el Señor nos está llamando a una convocación, ¿verdad? A ponernos en las manos del Señor, a ponernos en la brecha, a interceder y a clamar por la maldad de la tierra. Y en la mayoría de las veces por nosotros primero. ¿Ah? Porque a veces nosotros primero necesitamos humillarnos delante de Dios y pedirnos que nos muestre al Señor en qué estamos fallando. ¿Ah? Siendo honestos, todos fallamos. ¿O usted no falla? ¿Ah? Todos fallamos, bendito el nombre del Señor. Pero dice aquí, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es del Señor. ¿Será posible eso en nosotros como iglesia? ¿Será posible que nosotros busquemos más lo que satisfaga nuestro ego, nuestra carne? Y después entonces le dejamos a Dios para el último, ¿verdad? A veces incluso, ¿verdad? En el día, a veces no oramos nada durante el día y vamos en la noche ya tan cansados, agobiados, ¿verdad? Vamos jalando la lengua y vamos a la casa, llegamos cansados y por ahí nos arrodillamos 2 por 3 y nos vamos a dormir, ¿verdad? Pero el Señor, repito, está llamando a una iglesia que interceda, que gima, que ore, una iglesia que entienda la necesidad terrible en la cual estamos ahora mismo. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Tanta era la maldad del pueblo. Miremos también ahí mismo en el Ezequiel capítulo 22 del 17 al 20. Aleluya. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en ¿qué? En escoria, dice. La casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio de horno, y en escorias de plata se convirtieron, dice el Señor. Por tanto, así dice Jehová el Señor: por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén. Versículo 20, como quien junta plata y bronce, hierro y plomo y estaño en medio del horno para encender fuego en él, para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí ¿qué? Y os fundiré. Wow, es terrible, mi hermano, cuando llega la manopla de Dios. Cuando no obedecemos, ¿verdad? Lo que el Señor nos está diciendo. Es cruel, es lamentable. Estamos en esta jornada y necesitamos nosotros unirnos como pueblo, como iglesia entendida, que Dios nos está llamando para este tiempo específico a contrarrestar todos los objetivos del diablo que está tramando durante este mes. ¿Sabe? El diablo está tramando contra su familia, contra los niños principalmente. El objetivo del diablo es ahí, ¿verdad? Y nosotros no podemos como cristianos darnos el lujo, ¿verdad?, de no hacer nada. Tenemos que levantarnos a neutralizar las obras de Satanás. ¿Sabe? Nosotros la iglesia tenemos la potestad
de neutralizar, de cancelar todo lo que el diablo está tramando. Pero para eso también nosotros tenemos que meternos en este ayuno y oración. Veamos un poquito el libro de Isaías capítulo 58, y con esto termino aquí rapidito, ¿verdad? Isaías 58, mire lo que dice. Aleluya. Dice así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque, ¿qué dicen? Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos y nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí. Aquí ponga atención. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, ¿verdad? Postrarse, afligir quiere decir postrarse, humillarse. Dice, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y veas con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad. Padre de la gloria, gracias. Póngase de pie, amado hermano. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Oh, Maestro bueno, Maestro glorioso, gracias. Gracias, 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 Señor. Gracias, Cordero de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.